¿cómo están? Estoy feliz de estar un martes más. No saben que me encantan los martes, o sea, y ahora más contenta porque estoy acompañada. Así es, Muchas gracias, Xiomara, por estar aquí conmigo. Feliz de estar aquí platicando. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a platicar, la verdad, no quiero decir que me encanta, pero la verdad que sí, es sobre el narcisismo. Por muchos años, el término, pues yo creo que solamente se quedaba en los consultorios psicológicos, ¿no? Sí. De lo que es el narcisismo. Pero después empezó, gracias a las redes, empezó a generar un poquito más de polémica. El narcisismo es un trastorno de la personalidad narcisista y déjame te platico de dónde viene. Okay. Viene de la mitología griega, donde dice que había una persona que se llamaba Narciso. Entonces este Narciso un día pasó por un lago y se quedó viendo al agua y ya sabes las olas así que generan ahí un eco, y vio y dijo, qué guapo estoy, y quiso acariciarse la cara de tan guapo, okay, y se murió ahogado. Sí. De ahí viene el término narcisismo. Y entonces después, en el manual de diagnóstico psicológico, donde están los trastornos, se hizo todo un estudio sobre el narcisismo. Hay muchísimas características de las personas narcisistas. Entre una de ellas, cuando convives con un narcisista, o sea, no te das cuenta porque es una persona mega encantadora, ¿no? Mega encantadora. Son personalidades que donde llegan arrasan, porque tienen el tema de conversación, son súper, como vendedores o vendedoras son buenísimas. Todos lo saben, cáeme bien, conquistadores. Sí, exactamente. Y luego no te das cuenta y de repente te atrapas con un narcisista, y yo creo que no te das cuenta hasta que vives y empiezas a vivir un ciclo de violencia, ¿no? Sí. Platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia? Para empezar, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Eres súper valiente, eres muy valiente. Muchas Además, gracias, si ustedes la vieran, que es hermosa, preciosa, bella. Gracias. Primero que nada, pues sí, gracias por la invitación. Sí es un tema difícil de hablar. Yo lo he hablado contigo, que tú me has ayudado bastante, y lo he hablado con familiares y amistades muy, muy cercanas. Entonces no es algo que fue fácil para mí poder decidir y hablar del tema, pero es algo que creo que es muy importante porque es algo que existe. Entonces, como tú dices, el narcisista no llega y no te conquista con golpes, con violencia. O sea, de manera muy sutil viene y te conquista poco a poco, con detalles. Te puedo hablar de mi experiencia, cómo yo fui conquistada a través de regalos y de cosas como above and beyond. No rentamos, me prestan la Monumental y te hago esto y wow, o sea, yo en ese momento a tus pies, te traigo flores y esto y desayunos y cafés todos los días a tus pies. Entonces nadie, ninguna persona te enamora con golpes o con violencia física, sino sabe sutilmente cómo llegar, cómo enamorarte, cómo atraparte, y después de que tú estés ahí, ya empiezan poco a poco esos signos de violencia. Claro, a ponerte una venda mágica, ¿no? Claro. Una de las características precisamente de las personalidades narcisistas es que exageran todo, ¿no? Uh-huh. O sea, si te van a regalar, te van a sorprender, ¡wow! Sí, no es un regalito, no es una cenita, sino claro, mucho. Sí. Y también exageran sus logros, exageran, o sea, pues, Narciso. Sí, o sea, claro. Por favor, reconóceme y dime que estoy guapísima, que estoy guapísimo. Aunque sea un chaparro. Aunque no estés así. Aunque no esté. Pues precisamente parte de este trastorno es la baja autoestima. Ajá, claro. Entonces, como no lo soy, entonces yo necesito que me reconozcas. Uh-huh. No. Y entonces tienen una necesidad de sentirse reconocidas, claro, reconocidos, una necesidad de estar cada rato agradeciéndoles. Son
yo leía que son personalidades que se saben y que se sienten que el mundo les debe. Sí, exactamente, quiso y pásame poquita de tu autoestima, ¿no? O sea, como tú dices tú, que todo se les debe, el que si es un logrito, qué padre, pero es algo, yo lo hice solo, a mí me costó, cuando ya después de un tiempo, Miriam, te vas dando cuenta que no es así. Pero tú cuando estás con esa persona, todo te crees y como tú dices, con esa venda mágica no te das cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, Espérame tantito. ¿En qué momento tú sentiste, Xiomara, de que tenías una venda y no podías ver, no podías identificar entre la irrealidad en la que estabas viviendo con un narcisista y, y la realidad? ¿En qué momento no te diste cuenta? siento que no fue de un momento a otro de ya no puedo ver nada, pero sí fueron momentos donde de repente mi familia me decía, oye, sí, o es que no ves esto, no ves que ya te sacó de trabajar, que ya no quiere que hagas esto, que no te juntes con estas personas. Y esos cambios yo no los vi de la noche a la mañana. Era oye, al principio lo que a lo mejor a mí me aplaudían, qué padre que seas tan trabajadora, qué padre que seas económicamente dependiente, que tengas un montón de amigas, que te guste lo de modelaje. Fue algo que poco a poco él me fue quitando. Entonces, económicamente dependiente, salte a trabajar, yo te ayudo con tus estudios, no tienes que trabajar, no necesitas carro, te presto el mío, es que esa amiga no me gusta cómo se viste, fíjate con la persona con la que ella se junta. Entonces es algo que poco a poco yo no me fui dando cuenta hasta que me di cuenta que, que realmente yo estaba en una posición en la que él me había puesto para tenerme a su control al 100%. Entonces, por ejemplo, te enamoró, te sedujo, porque son, 100%. una de sus características es que son o sea, altamente seductores. Claro. Entonces te empieza a seducir, a hacerte sentir que siempre quiere estar contigo y te va aislando poquito a poquito. Me va aislando, claro, porque justo estaba comentando hace ratito que no es algo, Miriam, donde te dicen, ok, pues ya te conquisté, ahora mi segundo paso es aislarte de toda la gente. Entonces algo que muy poco a poco lo va haciendo, de mis amistades, de familias, de amigos de toda la vida, de la escuela, hasta yo llegar a un punto donde yo no tenía, o sea, mi abuelita acababa de fallecer y yo no tenía el número de mis papás. Ahí es cuando yo dije, o sea, cómo es posible que yo me permití llegar a este punto donde yo no tenía acceso o control o poder sobre mi celular, sobre las llaves de mi carro, sobre mis documentos personales como acta de nacimiento, ¿no? Entonces, creo que no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que muy sutilmente va pasando y no te das cuenta, no es algo como te digo que el narcisista te dice, ok, pues ahora vamos a entrar, ahorita ya que te tengo bien conquistada y bien enamoradota, a la segunda etapa de mi plan, ¿no? O sea, es algo que pasa poco a poco y sí es importante, siento que a veces te cuesta reconocer, y más cuando viene por decir de mis papás que tanto me decían, no es que ellos se van a dar cuenta que él no es así, que va a cambiar. Y es que yo les quiero demostrar que él es otra persona, o sea, ellos piensan, pero realmente no. Entonces Al también, principio, o sea, al principio, y eso está muy padre, ¿no? Para que las chavas que nos están escuchando y los claro, chicos que nos están escuchando, como que vean uno de los foquitos rojos. sí, O sea, a tus papás no les encantaba el chico. O no, había cosas que no les gustaban. siento que intentaron muchísimas veces porque veían cómo estaba yo de aferrada, el dar, ok, está bien, pues vámonos para acá o hay que llevárnoslos para acá, pero no encajaba y yo me daba cuenta. Y no nomás eran mis papás, eran realmente maestros, amigas, hasta incluso amistades de esta persona. Me acuerdo una vez que un maestro me dijo,
lo conozco de hace años y lo aprecio mucho, pero ¿qué haces con esta persona? O sea, ¿qué haces con él? Entonces, son red flags súper claras, pero las ignoras. Claro, y aparte es que estás enamorada, es que Claro. yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a rescatar, él es así pues por algo, pobrecito. Su Entonces él ha infancia. sufrido mucho, Ujú. pobrecito. Uh-huh. Y entonces muchas veces, o sea, te quedas ahí, bueno, lo que pasa, o sea, escuchando y recordando la historia, no, lo que yo percibo es no solamente tenía rasgos o características del trastorno narcisista, sino también del trastorno de psicopatía, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que no siente culpa, no tiene remordimiento a hacer las cosas, no tiene empatía, ¿no? Cero empatía, cero empatía. Muy pocas veces llora, o si llora es para manipular, ¿no? Entonces, una persona con características narcisistas y además psicopáticas, pues es una persona el psicópata es antisocial, ¿sí? Que por eso empieza a aislar y a aislar, que claro, es parte de la característica del abusador, ¿no? Y luego el narcisista es de estas personas que te quiero tener solo a mi disposición. Claro. O sea, no necesitas al mundo, conmigo vas a tener. Entonces se juntan las dos características, sí, los dos trastornos en una persona. Ay, no, qué miedo. Sí. O sea, me río, pero digo, qué fuerte, sí, gracias a Dios muy estás fuerte aquí. Y gracias a Dios estoy aquí y estoy para contarlo y no soy una estadística más. Creo que se dice muy fácil, Miriam, pero sí varias veces estuve a punto de decir, no me puedo mover. Entonces, como dices, ahorita me río y sí, de repente si alguien me hubiera dicho en su momento, fíjate que esta persona, como te digo, te va a poner un GPS en tu carro o va a llegar al punto donde te va a alejar de toda tu familia, te va a bañar a tu hijo con agua fría. Es algo que yo no creo, yo me río y no creo. ¿Por qué? Porque como tú dices, parte de la persona narcisista es que manipula y a mí me tenía bien conquistada con las historias que ella me contaba de sus hijas, ¿no? De cómo de repente las usaba para es que mi hija, yo, pues su condición. Entonces a todos nos tiene bien enamorados una historia que quien conoce y está ahí sabe que no es verdad, sabe la realidad de muchas cosas. Entonces sí es importante de repente escuchar y ver fuera de lo que estás viviendo, porque no te das cuenta, llegas a un punto donde no ves tu propia realidad. Uh-huh. Te confunde, te convence, ¿no? Uh-huh. Y justificas, y tú autojustificas, es que pobrecito, venía cansado, es que sus heridas, es que la infancia, claro, yo lo voy a ayudar, es que a lo mejor yo tuve la culpa, me voy a callar a la próxima vez. ¿Hasta dónde pasó eso? Muchas veces de querer justificarlo, yo creo que desde un principio, no, pues a lo mejor para una persona el que ya haya tenido 2 matrimonios es una super red flags. Para mí era, pobrecito, ha sufrido mucho. Y luego me contaba unas historias así de las ex esposas que yo decía, no hombre, o sea, estas malvadas, por eso es así. Entonces yo para absolutamente todo lo justificaba, que si se burlaba de mí en público, que si me hacía una mala cara o que si hacía algo, para todo era buscar una justificación. No, es que él es así porque él me contó que él vio esto de chico con su papá y con su mamá, o es que él vio esto con sus parejas. Entonces es buscar una justificación y darle como el it's okay porque por esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que tú abriste los ojos y dijiste, no es normal. Por ejemplo, tú veías que el niño lo bañaba con agua fría cuando vivimos en un lugar que siempre está frío. Cuando te escondía a lo mejor los pasaportes, uh-huh, tus papeles, no. O te quitaba el celular, te lo manejaba. Sí.
¿Se metía a tus redes? Sí, él tenía absolutamente control de todo, ¿no? Me cambiaba mis contraseñas y de repente era, oye, pues, ¿cuál es mi contraseña? O sea, y se escucha chistoso y a lo mejor dices, pero ¿por qué no te ibas? ¿O por qué? Siento que no es tan fácil. Y a tu pregunta que en qué momento yo decido salir, yo decidí separarme de él, no te puedo decir 5 veces, muchas veces. Me separaba, me iba y volvía a regresar. Me separaba, me iba, ahora sí, y volvía a regresar. Era como una adicción a querer estar ahí. Y yo decía, o de repente conocía gente, bueno, pues preferible estar en un lugar donde ya conozco y ya sé y más o menos puedo manejar las situaciones, a empezar de nuevo y con hijo y no. Entonces, ¿qué te hacía regresar? ¿Qué, qué era? ¿Qué te motivaba a regresar? ¿Que él te convencía? sí, el flaca, ya somos nosotros tres, una familia, vamos a empezar de cero, tú sabes que yo te amo. Eso, el que realmente y creo que es bien importante mencionarlo, Miriam, a lo mejor tenemos la idea, o yo tenía la idea, de que como un estereotipo de una mujer golpeada, que a lo mejor venía de familia, que el papá golpeaba a la mamá, o un cierto como un nivel económico, y no es así porque yo vengo de una familia funcional, entonces donde yo jamás vi eso en mi casa, donde mis papás hacían una discusión, ellos se van a un cuarto, se ponen de acuerdo y ya salen y nos dicen, ok, no vas a la fiesta o sí vas a la fiesta, ¿no? Entonces siento que eso fue parte es que si ellos lo tienen, yo también quiero eso, yo quiero una familia, yo quiero, así como mis papás, muchos hijos, una familia bonita, una Navidad. Entonces el yo querer que sí funcionara. Que sí funcionara, sí, que sí decirle funcionara. sí a tu sueño de matrimonio. Sí, a tener mi familia. Eso es lo que a mí me hacía regresar. El que yo quería una familia, costara lo que me costara. Oye, ¿cómo es vivir con un narcisista y con rasgos psicópatas en las noches? ¿Qué pasaba? Fíjate, Miriam, que ¿Comías? La ansiedad, la angustia, los niveles de ansiedad. yo de repente estaba o bien de peso, siempre he sido muy delgada, pero o estaba en mi peso normal o estaba hecho un palo, de que no comía, así flaca, siempre flaca, y la gente te lo puede decir, Xiomara, te veo más delgada. Entonces, y de las noches, una vez yo me acuerdo que estando acostada, estábamos viendo una película y estábamos bien. No sé si botanas y movie night, estábamos bien. Y él me tenía como abrazada y estábamos viendo la película. Y le dije, no sé por qué ya van varias veces que estando acostados, me siento como que mucho calor y mis manos como que me sudan y en el estómago me siento muy como ansias, no sé, raro. Ay, no, pues quién sabe. Entonces, así quedó. Hasta después yo me supe que eran ataques de ansiedad. O sea, que él me tuviera tan de cerquita abrazada, me causaba mi ansiedad. O sea, y a pesar de estar bien viendo una película y a lo mejor tomando un vinito, a mí eso me causaba mucho conflicto interior. Entre las ganas de querer estar con tu marido, pero sentirte ansiosa. Claro. ¿Cuánto tiempo viviste en esa dualidad, en ese conflicto interno? Realmente eso fue ya al final y te puedo decir que fueron un par de meses, 3, 4 meses, que fueron los últimos meses que yo estuve con él. Mucho, y yo no me veía, Miriam, como una mujer violentada o abusada o golpeada. Yo me veía como valiente, como yo lo quería rescatar y que él enfrentara a sus demonios. Y él me decía, no, ya vamos a empezar, fíjate que vamos a empezar a ir a la iglesia, ya contacté a esta persona y nos va a ayudar. Entonces yo estaba como, ok, pues él tiene las ganas, yo lo voy a ayudar y yo lo voy a cambiar hasta que yo
yo lo que necesitaba era hablarlo, era decirlo para poder, porque muchas veces siento que piensas y piensas y el ratoncito en tu cabeza está así, pero hasta que no lo dices y no lo hablas es cuando te das cuenta de tu realidad. Cuando pasó lo que yo estaba en un estado, Miriam, en mi casa donde vivía, que teníamos candados por dentro del departamento. Entonces, si tú abrías por fuera la llave, topaba porque había un candado. Entonces, por seguridad de... No quiero entrar mucho en ese tema, pero esta persona debe mucho dinero y parte sí se ocupa, sí, tenía entonces, adentro candados. Porque no llegaran a hacer algo, ¿no? Entonces, él en cuanto él se iba, todos los candados cerrados y las ventanas y todo, cero música, cero tele. ¿Por qué? Porque yo quería estar, de cuando él fuera bajando las escaleras, yo escuchar que venía. Cuando él abría la puerta con su llave, yo saber que él, ya va a entrar y estar como prevenida. O sea, nunca llegó a pasar que llegó a abrir la puerta y a golpearme, ¿no? Pero yo quería estar prevenida y saber que venía. O sea, si Nicolás estaba, no sé, jugando, haciendo mucho ruido, ok, pues ya vámonos para acá, o mejor vámonos al cuarto. Hasta que un día él intentó abrir, yo me estaba bañando, entonces no pudo entrar. Se fue por a un lado, Xiomara, pues estoy intentando abrir la puerta, me estoy bañando, dame un segundo. Con el niño, la como ventanita del baño estaba así, ¿no? Un ladito. Entonces lo que él hace de coraje de que no la abría en el segundo que él quiso que la abriera, fue apagar el boiler. Entonces en ese instante, pues agua helada, y dices, ok, a mí yo me aguanto, Miriam, pero ya, o sea, estaba ahí Nicolás, y él vio que estaba ahí Nicolás. Entonces fue cuando yo dije, ok, no nomás es capaz de hacerme daño a mí, sino a mi hijo. Entonces, para esto mi niño ya tenía, yo pensamos en ese entonces que era autismo. ¿Por qué? Porque hacía movimientos con sus manos, de repente la vista como que le hablaba y volteaba para otro lado, no hablaba mucho, tenía un apego no normal conmigo. Entonces pujaba como si estuviera haciendo el baño y no hacía. Entonces lo empecé a llevar con una psicóloga y esa terapia para Nicolás se volvió terapia para mí. O sea, yo iba de paro para llevar a Nicolás, pero realmente las consultas eran para mí. Y empezando cuando empezó a hacer esto, así fue siempre. Entonces yo me di cuenta y a mí me dijeron ahí que Nicolás no tenía rasgos de un niño autista, y me da mucho sentimiento decirlo, Miriam, que a su año estaba él teniendo ataques de pánico. Por la violencia. Que él vio muchas veces. Entonces, ya fue que yo le dije que a partir de cuando empezó y le doy muchísimas gracias a Dios por esta psicóloga, porque ella fue quien me ayudó y se escucha, Miriam, como película, a planear mi escape, pero así fue. Me dijo, ok, mira, cuando yo le dije de los golpes, de las mordidas, porque fueron golpes, Miriam, con puño cerrado, mordidas, que yo veía en la tele, que yo decía, eso a mí nunca me va a pasar. Entonces te pasa y no te la crees. O yo al día siguiente, yo me acuerdo el 25 de diciembre, a mí fue cuando más fuerte, gracias, cuando más fuerte me golpeó. Entonces al día siguiente yo amanecí pues con una mordida aquí en el cachete, una mordida en la pompi, golpes aquí en la boca, en las encías moradas. Entonces yo me tomé fotos y yo sabía, yo no las iba a publicar, no era mi fin, pero yo sabía que de algo me iban a servir.
Pero yo dije, ok, esta persona tiene mi clave, claramente me las va a borrar. Me las mandé a mi correo, o sea, de mi correo a mi mismo Pero esos correo. golpes que me platicas, ¿él te los provocó? Sí, claro, él me los provocó. Y al día siguiente, Miriam, yo le pedí perdón, porque yo lo provoqué, porque fue mi culpa, porque es él, Wow. porque yo lo puse así de agresivo. Te hizo Entonces, creer. claro, eso me hizo creer. Entonces le mandé las fotos, al día siguiente se fue y le dije que me dolía mucho todo el cuerpo. Feliz Navidad. Entonces yo sabía, te digo, que no iba a publicar esas fotos, pero yo sabía que de algo me iban a servir. Entonces son fotos que obviamente él tiene y que él a lo mejor puede decir, ella, porque puede decir, solo se las hizo. No, es que es Photoshop. Pero realmente nadie sabe, Miriam, lo que yo viví. Claro, no, me imagino. Yo creo que las personas más cercanas o que pueden confirmar un poco son los vecinos. El que muchas veces fueron a tocar la puerta y, oiga, vecino, ¿todo bien? Pues se escucha que su esposa está pidiendo ayuda. Vecino, ¿todo bien? O el portero de los departamentos, que yo le tenía que decir, ¿sabes qué, Carlos? Esta persona está demasiado agresiva, por favor, ven por él. Por favor, ven por él, tengo mucho miedo. Entonces, realmente nadie sabe lo que nosotros vivimos. Yo creo que la gente más cercana pudiera ser ellos, que pudieran testificar, y hasta ahorita... Ahora, ¿te amenazaba? ¿O por qué no platicabas? Porque dentro Sí. de ti tú decías, no, es que pobrecito, va a cambiar. Sí. Ya al final sí me amenazaba. Yo creo que él ya veía que yo ya estaba por irme de la casa. Él me amenazaba. Y creo que es bien importante, Miriam, informarnos, porque yo no estaba informada. Entonces, él a mí me amenazaba con dos cosas. Una, con que me iba a demandar por abandono de hogar. Y dos, con sustracción de menor. Entonces, yo decía, o sea, me voy y para que le den al niño, prefiero quedarme aquí y pues mínimo estar yo aquí con él. Entonces yo investigando me dicen, a ver, Xiomara, abandono de hogar, no estamos en un rancho, no estamos en el siglo pasado donde no te puedes ir de tu casa, y más si te están golpeando y tienes pruebas. Correcto. Sustracción de menor, ok. ¿El niño es de los dos? Sí. ¿Hay un convenio judicial donde diga el niño tiene que vivir en Tijuana o tiene que vivir en San Diego? No, ok. Tú tienes la custodia, la mitad de la custodia del niño. En ese entonces la teníamos, pues, con custodia compartida, sí. Entonces, eso a mí me tenía ahí, me tenía atada, me tenía encarcelada, o sea, porque yo ni mis llaves de mi carro tenía. Entonces, fue hasta que yo investigué y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Te digo que platiqué con esta psicóloga y me dijo, ok, mira, yo no me puedo quedar callada. Entonces, o hablas tú o hablo yo. No, pues hablo yo. Ok, ¿cómo te vas a salir de ahí? Si tú le dices, ¿sabes qué? Agarro mis cosas, ya me voy, ¿te va a dejar ir? Claro que no me va a dejar ir. Él a mí me tenía muy amenazada con mi niño. Y no porque quisiera estar con él, o sea, porque su obsesión era conmigo. Y usaba al niño como una vez me dijo que iba a hacer, si yo quería que firmara como que le cedía los derechos del niño, ¿no? Por si yo me iba, que él iba a tener poder del niño. Entonces ya me dice, le dije, ok, pues hoy vamos a salir en la noche, tenemos la ida a un musical, vamos a ir, ok, tú vas a ir al musical. Al día siguiente yo le había hecho que yo iba a San Diego, voy a San Diego. Ese día tú ya no vas a regresar, Xiomara. Entonces yo me fui a San Diego sabiendo que yo ya no regresaba a Tijuana, pero yo tenía que actuar lo más normal posible. Entonces yo traía puesto un cambio, Nicolás con su pañalera, 2 pañales, una teta, me despedí muy bien, nos vemos a ratito, tú pasas por mí, mi hermana va a pasar a la línea. Para esto él pensaba que mis papás estaban de viaje. ¿Por qué? Porque yo no los podía ver, ¿no? Él no sabía que iba a haber una piñata en casa de mis papás.
Entonces yo iba a Walmart y a Target con mi hermana y yo me regresaba en unas horas. Entonces ese era el plan. Llego a San Diego, yo con lo que traía puesto, con mi niño, su acta, su mochila y, y ya, no regreso. Entonces... Claro que me acuerdo, o sea, Xiomara, qué valentía la tuya, porque durante esa preparación, el prepararte de cómo escapar de tu casa, pues como no tenías contacto con tus papás, no tenías contacto con tus hermanas, este, qué yo, el fuerte. contacto que yo podía tener era con mi hermana mayor muy de repente. Entonces yo le escribía así poquito y borraba los mensajes. Le escribía poquito y borraba los mensajes. Entonces el acuerdo que se veía en el mensaje era, vamos a ir a hacer unos mandados, que los niños se vean y yo me regreso a San Diego. Entonces yo ya le había dicho, dile a mis papás que quiero platicar con ellos. Obviamente ese mensaje se borró. Y sí, yo iba en ese plan. Estaba cruzando la línea y le decía a esta psicóloga, Ana Lorena, que me sentía como si fuera a cruzar de ilegal. O sea, yo decía, quiero ya cruzar y respirar. O sea, ya lo que quería era estar del otro lado para sentirme libre, para sentirme, ya la armé. O sea, ya estamos acá. Y sí, así fue. Oye, y por otro lado, o sea, me encanta, ¿no? Aquí me falta una silla más para invitar a la mamá. Oye, pero por otro lado, mientras tú no podías tener contacto con tu mamá, yo me acuerdo que tu mami me buscó y me decía, es que, o sea, no sabemos de ella, no sabemos. Y me encantaba porque tienes una familia que te ama, una familia que te quiere y una mamá y un papá muy poderosos en oración. Sí. Y que desde acá estaban pidiendo, haciendo oración de que Dios mandara ángeles para que te abriera. Y ve el angelote que te mandó. O sea, cómo las cosas se entretejen. Para todos los que nos están escuchando, mamá, papá, si tú estás escuchando y tú empiezas a ver que una de tus hijas o tus hijos, que uno de tus hijos está siendo aislado por la esposa, que ya no convive con la familia, que los amigos dicen, ¿qué onda señora? ¿Qué onda señor? No hemos visto a su hijo. No, porque hay narcisos y narcisistas, claro. Psicópatas, hombres y mujeres, de todo habemos en la viña del Señor. Entonces, yo creo que es bien importante estar en contacto, ¿verdad? Estar en contacto. ¿Qué más te ayudó a ti saber que tu familia estaba contigo? Realmente, Miriam, siento que es difícil para una persona que está viviendo eso el irse. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todas las personas o no todas las mujeres, Miriam, tienen una fuente de apoyo o tienen un lugar donde ir. Muchas mujeres me imagino que dicen, ok, pues me voy a ir de mi casa, pero ¿para irme a dónde? O pues si él me mantiene y mantiene a mi hijo, o sea, ¿quién me va a mantener? Yo sabía, Miriam, y creo que por eso yo di ese paso de ya me voy a ir de aquí. Yo sabía que yo tenía un lugar seguro donde llegar, que el día que yo pisara la casa de mis papás y sin darles mucha explicación, ellos me iban a decir, te estaba esperando. Entonces, creo que esa fuente y red de apoyo es bien importante. También tenía muchas amistades que se comunicaban con mis papás, inclusive, ¿sabes qué? No he sabido una de Xiomara, no me contesta, no habla conmigo, cuando éramos de hablar todos los días, ¿no? Entonces sí es bien importante estar como alerta de esas señales en amistades o en familiares, porque muchas veces me veían en la calle feliz, contenta, como si nada estuviera pasando, pero mi realidad era otra. Entonces tú te diste cuenta que no era normal la relación que te estabas llevando, que estabas teniendo. Tú te diste cuenta de su abuso emocional, pero por otro lado, su encantamiento y su manera generosa y desbordante de manifestarte el amor era lo que te hacía quedarte y decir, voy a luchar por mi matrimonio, voy a seguir, pobrecito, ¿no? Y lo autojustificabas. Uh-huh. Y entonces llegó un momento en que ya empezaste a sentirlo en el cuerpo, las manifestaciones, claro. Pero tú decías, no, soy yo.
Claro. A lo mejor me gritó, me golpeó. Ay, no, yo creo que venía cansado. Sí. Lo hice que se enojara y terminabas. Fue mi culpa. Fue tu culpa. ¿Cómo las características de un narcisista, de un abusador, te manipulan, te hacen creer que tú tienes la culpa, te minimizan lo que haces, te ridiculizan? En público muchas veces, Miriam, muchas veces me ridiculizaba muy feo y yo no me daba cuenta. Hasta después, hasta en mi parto, ¿no? Ay, espero y no salga con tus orejas. O sea, de una manera muy... Y yo hasta la fecha digo que tienen mis orejas, ¿no? Entonces... Estás hermosa toda. Entonces, yo no me daba cuenta de comentarios o de burlas es que está nervioso, es que está de malas, es que llegó muy cansado, es que yo lo provoqué. Entonces, sí buscas justificarlo ante todo y ante todos. Quiero leer comentarios, ¿cómo estamos? Ay, ¿dónde los leo? Fíjate que no me puedo... No me puedo meter. Ándale, presta. Vamos a leer ahorita seguimos platicando. ¿Sí? Del tema. Quiero leer comentarios. Ay, gracias, qué linda. Así es. Todo esto es igualito cuando la víctima es víctima de violencia. Totalmente. Sí, te entiendo, claro. ¿Cuándo pasó? Al momento de apagarlo, deja salir el agua caliente, hijo de su madre. ¿Cómo puede ser que al apagar? Sí, las mujeres te dicen, me identifico contigo, qué fuerte, qué valiente que saliste de ahí donde eras violentada. Qué linda. Qué fuerte. Muchas gracias por estar. Sí, dice, hay gran grados de narcisismo. Muchas de las cosas me pasaron con el papá de mis hijos y estoy mal. Fíjate que sí, este es un trastorno de la personalidad. Déjame ver, ¿quién fue la que me preguntó? Irania, es un trastorno de la personalidad donde exageras las cosas, donde sientes que eres el centro de atención, donde sientes que el mundo te debe, donde hay una desconexión de ver la realidad. O sea, haz de cuenta que estás tan desconectado con la realidad cuando sientes, vas a hacer un proyecto y es el megaproyecto, te sucede algo a ti, sientes que tú eres el único que te pasa. Requieres de la atención extrema, de que cuando yo llego tú me vas a poner atención. Le gusta juntarse con pura gente exitosa. Claro. Le gusta juntarse con gente empresaria, con gente que exitosa, empresaria, que a lo mejor ellos hacen o ellos están, no sé, haciendo un negocio y es que yo soy parte de ese negocio, es que yo estoy aquí con ellos en una junta muy importante, ¿no? Y pues todo le crees. Ahora, ¿crees, Miriam? Sí, ahora, por ejemplo, también existen hombres que están casados con mujeres narcisistas. Claro. Hombres que están casados con mujeres psicópatas, pero por supuesto, y me va a encantar invitar a un hombre que podamos compartir del caso y su experiencia, sobre todo para compartir de que los hombres también lloran, sí. ¿No? Que los hombres también pasan por esas situaciones. Por eso, pero el foro está abierto también para los hombres que han estado en este tipo. Así es. Sí, me pone alguien tras. Xiomara, que eres una mujer súper valiente, ejemplo para muchas mujeres de que sí se puede salir. Gracias. Fíjate que... Oigan, qué impresionante. Nadie que no ha vivido una experiencia puede juzgar. Porque
una de las características del narcisismo es de que eres el alma de la fiesta, eres encantadoramente encantador. Entonces llegas a un lugar y como están todos, o sea, guapísima, ve qué bonita te ves, tú cómo te va, o sea, es así como wow, Sí. extravagante en todo lo que hace. Entonces las personas cuando cierran cierran las puertas y se meten a su casa y nada más se quedan tú y tu pareja, que es narcisista, es cuando te das cuenta de realmente la personalidad. Por fuera, hasta muchos amigos pueden decir, no es cierto, tú estás mal, Xiomara. Sí, claro. Siento que a veces uno conoce a las personas, a sus familiares, a sus amistades de una manera, pero ya dentro de tu casa, como dices tú, cierras la puerta y es otra persona. Y, y mucho de lo que a mí me paraba a hablar, Miriam, era eso mismo, el que dirán, el que me daba pena, no es que está loca, no es que es bien así, no es que... Entonces, siento que tenemos que tener mucho cuidado, Miriam, de qué manera usamos nuestra boca o nuestros comentarios, porque por ese tipo de cosas la gente se frena y no habla o se queda ahí. Entonces, es bien fácil tomar partido, si no, pues yo te conozco a ti, Cío, y te voy a apoyar y te voy a hacer esto, cuando es importante a lo mejor ver los dos lados, y yo no había hablado a pesar de tantos chismes, Miriam, no te imaginas que me tenían secuestrada, que una vez vino la policía, yo ya estaba en San Diego, tenía como una semana en San Diego, y llegó la policía a tocar la puerta, ¿no? Que habían recibido un reporte que yo estaba secuestrada y que pues me tenían secuestrada en esa casa. Y entonces la gente, estas personas pueden decir tantas cosas que cuando yo ni siquiera le tuve que dar muchas explicaciones al policía. O sea, ¿sabes qué? Sí, me fui de mi casa, ¿por qué? Por ciertas razones. ¿Está tu hijo contigo? Sí, está dormido. Ok, good night, sigue durmiendo. Si vuelvo a llamar a esta persona, no se le va a dar absolutamente ninguna información, que si venimos, que si no venimos. Es obvio, Miriam. Entonces, yo prefiero ahorrarme mis energías en pelear por mi hijo. Gracias a Dios ya tengo la custodia física y legal aquí en Estados Unidos, y estoy luchando también por eso en México. Pero, pero sí, el tener cuidado, el no ser, a lo mejor es bien fácil ser tan juzgones, ay, pero pues ahí se quedaba, pues por algo, o ay, no creo porque yo la veía muy bien, no creo porque él es bien buena onda, como dices tú, él es el alma de la fiesta, ey, qué guapa, ey, vente, yo los invito. Es difícil creer, pero son cosas que pasan. Entonces lo que a ti te paralizaba era el miedo. El miedo. Primero el amor que te motivaba a rescatarlo, al que te hacía sentir, no, pues yo la regué, déjame Sí, le claro. bajo tantito. Después el miedo a que, no, ahora sí, si hago algo, si lo dejo, si me voy, si me reporto, si llamo, me va a ir muy mal. Y, y entonces te envalentonas y cruzas la frontera. Entonces me acuerdo que llegaste un febrero y en marzo empieza pandemia, bendito Dios. Sí, eso yo ya había empezado pandemia. Llegó en febrero y realmente, Miriam, siento que lo más difícil fue cuando yo salgo de ahí. Yo salí muy mal, muy afectada, y yo no sabía hasta que en mi casa mis papás, toda mi familia en general, tuvieron que cambiar su ringtone. ¿Por qué? Porque si llegaba un mensaje, ¿quién mandó mensaje? Entonces todos con ringtone nuevo. Las chapas de mi casa, o sea, chapas que servían perfectamente, todas se tuvieron que cambiar porque yo estaba con que iba a entrar, con que iba a venir, con que... Entonces siento que el después de fue un proceso también muy difícil, fuerte, muy doloroso. muy fuerte, en que yo escuchaba que algo se caía y o lloraba o me asustaba. Entonces una vez, ya tenía como 2 meses que ya estaba con mis papás y ya estaba segura, según yo muy valiente, dije me voy a ir a hacer mis uñas, agarré el carro, yo fui y dije, o sea, no, con que me encuentre a alguien, que me tope, que me pregunten.
o sea, vámonos otra vez a la casa. Yo no podía salir sola, no podía, y fue un proceso muy difícil, pero sí se puede, Miriam, sí se puede, a mí me ayudó mucho el desconectarme de todo, porque las redes son muy fuertes, son muy poderosas. Entonces el que está secuestrada, el que se llevó a mi hijo, no, siempre no está secuestrada, ella fue la que secuestró. Entonces son tantas cosas que a mí me hubieran, sabes, que para que se callen todos, pues me regreso contigo y familia feliz otra vez. Entonces a mí me ayudó mucho el alejarme, y hasta la fecha, de absolutamente todo. Y el sostén de tu familia, ¿no? Entonces, claro, la segunda parte o sea, primero te huyes, te escapas y luego empieza ahora sí tu proceso, ¿no? Después de vivir tanto tiempo abusada. Entonces me acuerdo del estado del PTS, del estrés postraumático en el que estabas, la ansiedad, el que no podías dormir, ¿te acuerdas? Las pesadillas, tu hijo, el vivir. ¿Cuántos meses viviste con él? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuve con él? Fueron aproximadamente 5 años. ¿Y de los 5 años cuántos viviste mal? Mal, yo creo que los primeros 2 años estuvieron bien. Ya de los 3 que tiene mi niño, otra cosa era que yo pensaba, ¿no? Es que pues mi niño lo va a hacer cambiar. Él soñaba con un niño, el niño lo va a hacer cambiar, va a ser el más amoroso, el más atento, el más presente. Me acuerdo una vez que bien me preguntaron, me imagino que su papá no lo suelta, lo va a estar cargue y cargue. O sea, me dio tanta vergüenza, tanta pena con el niño de 2-3 meses y decir, pues no lo ha cargado. O sea, lo cargó en el hospital para la foto y no, pues no lo carga. Entonces, el querer decir, esto lo va a cambiar, esto, entonces sí te cegas, Miriam. Claro, entonces por ahí vi una de las preguntas, bueno, a un narcisista, ¿cómo le haces para convivir con un narcisista? Para empezar, un narcisista no tiene el concepto de relación. Claro. Por eso es narciso, solo. El mundo gira alrededor de él. Sí. Las cosas se hacen como la persona quiere. Entonces, mientras la conversación, yo sea el protagonista, mientras que yo vaya a un lugar y se ordene lo que yo quiera, que cuando estoy con alguien, tú hagas lo que yo decido, que tú me sigas, que tú no opines, pues entonces ahí sí puedes convivir con un narcisista, ¿no? Sí, claro. La pregunta es, ¿puedes convivir, puedes seguir casada con un narcisista? Entonces yo creo que depende de las personas. Me escribía alguien, a ver, Miriam, ¿y si aprendo a poner límites? O los límites ni siquiera el narcisista los respeta, te los tumba. Llega un momento que te congela y no puedes, te paraliza y ni siquiera puedes decidir. Sí, siento yo que hay un punto donde ya no es sano, donde ya no hay límites. No puedes decir, no, pues es que vamos a poner este límite. Vamos a llegar a un acuerdo. No, ya no se puede, Miriam, ya no se puede. Y estábamos en ese punto. Entonces creo yo que lo mejor es salir de ahí, y salir a tiempo. Prepararse. Sí, prepararse. Primero prepararse, tomar fuerza, poner todo en orden. Porque no es fácil, Miriam. Claro, porque te paralizas, ¿no? No te es paralizas. Fácil. Por pena, por el que dirán, por decir, me golpeaban. O sea, es algo que yo veía muy lejano a mi realidad. Fíjate que te quiero leerte un capítulo. Aquí está. Préstamelo tantito. Ay, tú también. Estoy emocionada porque justo hoy salió mi libro Desintoxícate de ti. Me encanta. Padre, 21 días para transformar tu presente. Y precisamente en este libro hablo de cómo identificar si estás en un vínculo adictivo. O sea, no hay que esperarnos. A ver, identifícalo, ¿no? Y no nada más
a lo mejor estás en una relación con tu pareja, sino a lo mejor ahí en tu casa, con tu mamá, con tu papá. Y luego hay otro capítulo muy, muy lindo. Este libro está basado en el libro de Vínculos Adictivos. Okay. ¿Cuál fue? ¿Qué capítulo fue el que a ti te gustó, que te ayudó? Siento que en general el libro fue muy bueno. A mí me gustó mucho al principio, donde habla del vínculo con la mamá, el vínculo con los papás. Entonces, qué fuerte y qué importante es que haya una relación, una comunicación estable, Miriam, para poder hablar. En mi caso fue algo que a mí me ayudó muchísimo. El tener la seguridad de que yo iba a poder hablar con mi mamá o con mi papá, y con mi papá realmente no fotos o entrar en mucho detalle, no lo he hecho porque yo sé que lo va a lastimar, ¿no? Pero sí el tener algo sólido donde tú poder refugiarte, creo que es muy importante. Claro, claro. Y luego hay otro capítulo que hablo de cómo salir de esa relación donde sigues atrapado, ¿no? Claro. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a deshacer las trampas del ego. Y una de esas trampas es lo que tú comentabas. Yo soy su rescatadora. No, es que yo lo voy a ayudar. Es que con tantito amor y con oración lo voy a llevar a la iglesia, pobrecito. Es que ve las viejas cómo lo trataron en el pasado. O puede ser probablemente tu hombre que me estás escuchando, ¿no? Que es más difícil, yo creo, los hombres, ¿no? Ahorita. Pero después del caso que acabamos de tener. Sí, ya sé. Yo creo que es una invitación que les estoy haciendo, hombres, si tú te encuentras casado, atrapado, bajo las garras de una mujer narcisista. Digo, ni siquiera la mujer, uno permite, sí, porque tú lo elegiste, ¿estás de acuerdo, Xiomara? O sea, tú lo elegiste, tú lo permitiste, y hasta que estás adentro te das cuenta. Ahora, a mí me encanta compartir esto. ¿Cuánto tiempo te toma abrir los ojos? Y yo les digo, no mucho. No mucho. Yo he tenido casos de 1 año y medio, 2 años. Cuando vienes de una familia con mamá y papá, una familia estable, funcional, sí, 5 años, ¿sabes qué? Y bye, ¿no? No hay necesidad de quedarte ahí toda la vida. De veras, el narcisismo, las características del narcisismo no es que se le va a quitar, es un trastorno de la personalidad, claro, ¿no? Y más si se combina con la psicopatía. Sí, o sea, un hombre, una pareja que no sabe ponerse en los zapatos del otro, una pareja que no le importa tus sueños, que no le importa si tú estás bien, lo único que le importa es que tú estés sirviéndole, lo único. No, eso no está padre, ¿no? Me preguntan, ¿cuánto tiempo tú sientes que una persona puede estar lista para otra relación? Siento que es importante, antes de pensar en eso, estar bien tú, y eso fue algo que a mí me ayudó mucho, el ir a terapia. Yo, en cuanto salí de esa relación y llegué con mis papás, te busqué a ti, Miriam. Entonces creo que es bien importante, no sé, no, tú eres la experta, que sí hay un tiempo en específico, pero sí creo que es importante sanar y estar bien tú antes de entrar a otra relación. ¿Para qué? Para no caer en lo mismo. Me acuerdo que estabas en cuidados intensivos. Sí. En aquella época. Sí. Fueron muchos meses, muy lindos, trabajando tu parte emocional, tu parte espiritual, hasta que llegó un día que abriste los ojos y dijiste, qué rico, ya me voy sola a hacer mis uñas. Hacer mis cosas, sí. Hacer tus cosas. Sí. Hacer tus cosas. Híjole, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación? Diciéndole a las mujeres y a los hombres también, ¿no?, que han pasado por esto, que están pasando, que sí se puede, Miriam, que sí se puede, que no es algo que a ti te haya tocado vivir, que no es su culpa, que si yo pude, ellos también salir de ahí. Entonces, que no les importe el que dirán, que se informen. Yo, que me informé con el tema de Nicolás, yo con pruebas
¿qué me van a estar quitando a mi hijo cuando yo tengo muchas pruebas de otras cosas? Entonces, el informarte, el estar bien segura, porque yo me fui muchas veces, Miriam, pero yo regresaba. Entonces, hasta que yo no vi de qué cosas era capaz este hombre, fue que yo dije, conmigo lo que quieras, pero con mi hijo no. Entonces, creo que es bien importante armarte de valor y tomar una decisión y ser firme con tu decisión. Claro, y romper el ciclo de la violencia en el que estabas metida por mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y se requiere valentía, se requiere de romper el silencio, se requiere de hacer a un lado la vergüenza, y se requiere humildad para decir, me equivoqué. Yo confié, aposté por el amor, yo me casé enamorada, ¿verdad? Y voltear a ver, y a veces, o sea, tú dime, a veces cuando los papás no estamos de acuerdo con el novio, con la novia de nuestro hijo, y resulta que pues teníamos razón, entonces menos, no, yo voy a hacer todo para demostrar que no tienen razón. Que tú ni sí, claro, exactamente. Y siento que es estar abiertos a opiniones y que si te dicen eso, Miriam, es por algo. Es por algo y pues sí que fue por algo. ¿Qué consejo les darías a las personas que te están escuchando? Eso mismo que acabo de decir, que sí se puede salir de una relación tóxica, de una relación donde hay abuso físico, mental, emocional. Sí se puede, no estás sola y busca ayuda. El hablar y el decir a mí fue lo que, una voz audible, fue lo que a mí me ayudó a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Me encanta. Híjole, pues, qué bárbaro. Muchas gracias por venir a platicar, a compartir tu experiencia, por venir a darle voz a tantas mujeres que estoy segura que este podcast les va a llegar y van a decir, a mí me está pasando lo mismo, ¿verdad? Mujeres hermosas, voltea tu mirada y busca al Espíritu Santo, porque de ahí vas a tomar la fuerza, de ahí las cosas se van a ir acomodando, de ahí todo se va a ir armando tu rompecabezas para que salgas de esa relación, para que, híjole, yo te quisiera decir, para que se restaure, pero solamente tú tienes la decisión para salir de la violencia en la que no puedes un segundo más seguir viviendo. Así es, ¿verdad? porque muchas personas pueden intentar rescatarte, pero la que toma la decisión al final del día es una misma. Entonces sí que alcen la voz, que sean valientes y que salgan de ahí. Sí, yo quiero cerrar este podcast con una meditación. Oye, tantos capítulos. Oigan, por cierto, vamos a poner ahí, pueden buscarlo en Barnes & Noble online, pueden encontrarlo en Amazon, pueden encontrarlo en sus librerías. Déjame ver cuál. Todas las meditaciones están listas. Wow. ¿Qué te parece si cerramos con la meditación que viene en mi capítulo del día 8? ¿Qué tipo de hambre tiene tu vida? Identifícala y sáciala. Cuando satisfago el hambre de mí y me lleno de ti, estoy completo. Elijo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Elijo hacer las paces conmigo. Hoy elijo perdonar la manera en que he estado nutriendo mi vida. Me libero del hambre y de la carencia en todo. Renuncio a vincularme desde el hambre de amor. Renuncio a evadir el dolor, anestesiándome con tu presencia, con comida, con conductas tóxicas. Me libero de toda resistencia a amar. Hoy me abro al amor, me libero del miedo y del vacío interior y elijo nutrirme desde el amor, porque cuando estoy nutrida desde mí, yo puedo ver la realidad.
puedo sentirme suficiente con esa riqueza interna que tengo. Desde el entendimiento y la comprensión elijo vivirme. Declaro que mi hambre de amor está satisfecha, que yo no necesito a ti para que me llenes. Dios, te doy gracias porque mi hambre espiritual está saciada por ti. Con tu presencia alineas mi vida. A partir de ahora no necesito a ningún otro para que venga y satisfaga el hambre de mí. Me encantó estar con ustedes. Y bueno, pues nos vemos el próximo. Gracias. Muchas gracias. Qué linda. Nos vemos el próximo. No se les olvide por ahí compartir a alguien que necesita escuchar la valentía de Xiomara. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Miriam.